Aquí Hallen, grabando desde el almacén. Si alguien encuentra esto algún día, bien por ti. Antes de empezar, una pregunta, solo por curiosidad. Si tuvieras que elegir un solo sentido para sobrevivir en este nuevo mundo, ¿cuál sería? ¿La vista para ver el peligro de lejos o el oído para escucharlo llegar en la oscuridad? Piénsalo. Déjame saber qué habrías elegido. El sonido de una sola piedra al caer. Un eco minúsculo, casi imperceptible, pero en el silencio de los túneles fue como un disparo de cañón. El aire se congeló en mis pulmones. Mi mano, que estaba dibujando un mapa en mi libreta, se detuvo a medio trazo. Y entonces, como una sola mente, como una colmena perturbada, todas las cabezas se giraron. Docenas de pares de ojos lechosos, vacíos, se clavaron en mi posición en la pasarela metálica. El silencio se rompió, no con un gemido, sino con un chasquido colectivo de dientes, un coro gutural que prometía un final rápido y violento. El metal vibró bajo mis botas cuando el primero de ellos se lanzó hacia la escalera. Para entender cómo acabé con la espalda pegada al frío hormigón de un túnel de metro, con más de 40 de esas cosas moviéndose hacia mí con una coordinación que hiela la sangre, tengo que rebobinar. Todo empezó esta mañana, hace apenas unas 12 horas, con una simple observación que no tenía ningún sentido, una anomalía. Y en nuestro mundo, cualquier cosa que rompe el patrón es una amenaza potencial, una que no puedes permitirte el lujo de ignorar, porque la complacencia es una sentencia de muerte. La mañana era fría para ser Georgia. El aire tenía ese filo húmedo que se te mete en los huesos y no te abandona en todo el día. Estaba en mi puesto de observación habitual, un nido de francotirador improvisado en el tercer piso de un edificio de oficinas abandonado que nos daba una vista privilegiada de los accesos oeste al almacén. Desde allí arriba, el mundo parecía casi pacífico. Los coches oxidados seguían en sus sitios, la basura bailaba con el viento en las calles vacías. Era una postal de un mundo muerto, una quietud que solo se rompía por el movimiento ocasional de los infectados. Llevaba 3 semanas haciendo la misma rutina. Salir antes del amanecer, asegurar el perímetro, observar, tomar notas y volver antes del anochecer. 312 supervivientes dependían de la información que yo traía. Dependían de que yo viera los problemas antes de que llegaran a nuestras puertas. Era un peso constante sobre mis hombros, una presión que sentía cada vez que ajustaba la mira de mi rifle, cada vez que mis ojos barrían el horizonte en busca de cualquier cosa fuera de lo normal. La repetición era mi ancla, la rutina era mi escudo contra el caos. Normalmente los veía deambular, solos, en pequeños grupos de 3 o 4, sin rumbo, sin propósito aparente. Como marionetas con los hilos cortados, simplemente existían, moviéndose por un instinto primario que los impulsaba a caminar hasta que el sonido o el movimiento de una presa los atraía. Conocía sus patrones. Sabía cómo se agrupaban después de una tormenta, cómo se quedaban quietos bajo el sol del mediodía. Creía que los entendía, pero esa mañana algo era diferente. Algo estaba fundamentalmente mal en la escena que se desarrollaba ante mí. Justo en la entrada principal de la estación de metro de North Springs, a unos 800 metros de mi posición, había una congregación. No era un grupo disperso, estaban juntos, casi hombro con hombro, una masa de unas 30 o 40 figuras. Y lo más extraño de todo era su quietud. No se movían, no gemían, simplemente estaban allí, de pie, todos mirando hacia la boca oscura del túnel, como si estuvieran esperando un tren que nunca llegaría. Era la cosa más antinatural que había visto desde que todo se fue al infierno. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. No era miedo, sino una descarga de adrenalina, la misma que sientes cuando sabes que has encontrado una pieza del rompecabezas que no encaja.
Apoyé el rifle en el alféizar de la ventana, ajustando el enfoque de la mira telescópica para verlos mejor. Sus ropas estaban hechas jirones, sus cuerpos mostraban los signos habituales de la descomposición. Eran ellos, sin duda, pero su comportamiento era nuevo, era deliberado, y eso era lo que me erizaba la piel de una forma que un ataque directo nunca había conseguido. Pasé una hora entera observándolos. Una hora completa sin que ninguno de ellos se moviera más de unos centímetros. El viento levantaba sus cabellos sucios y agitaba los jirones de sus camisas, pero sus cuerpos permanecían fijos, anclados a ese lugar. Era como una congregación silenciosa, una vigilia macabra, cuyo propósito no podía ni empezar a comprender. ¿Qué estaban esperando? ¿Qué podía haber en la oscuridad de ese túnel que mantuviera su atención de una forma tan absoluta y unificada? La pregunta resonaba en mi cabeza, ahogando cualquier otro pensamiento. Sabía que no podía dejarlo pasar. Ignorar una anomalía así era una negligencia que podía costarnos todo. Una horda errante es predecible. Puedes desviarla, puedes evitarla. Pero una horda con un propósito, una horda que muestra signos de un comportamiento colectivo, eso era una amenaza de un nivel completamente diferente. Era una variable desconocida en una ecuación de supervivencia que ya era de por sí demasiado complicada. Tenía que saber más. Tenía que entender qué estaba pasando allí abajo, en la oscuridad. Tomé una decisión. Iría solo. Era demasiado arriesgado llevar a un equipo a una situación tan incierta. Mis operaciones en solitario eran mi especialidad. Me movía más rápido, hacía menos ruido y solo tenía que preocuparme de mí mismo. La comunidad me necesitaba como sus ojos y oídos, no como un líder de escuadrón en una misión suicida. Informaría a Elara, la líder de nuestro consejo, de mis intenciones. Pero la decisión ya estaba tomada. Bajaría a esos túneles y descubriría qué demonios estaba pasando. El descenso desde el edificio de oficinas fue metódico. Cada movimiento estaba calculado para minimizar el ruido y la exposición. La ciudad era un tablero de ajedrez y cada paso en falso podía ponerte en jaque mate. Me moví por callejones traseros, usando los coches destrozados y la basura acumulada como cobertura. El silencio de la ciudad era mi aliado, pero también mi enemigo. Hacía que cada uno de mis pasos, el roce de mi pantalón contra un ladrillo, el crujido de un cristal bajo mi bota, sonara como una explosión. Mi respiración era constante y controlada. Un ritmo que había perfeccionado durante años en el ejército y que ahora era tan natural como parpadear. El aire olía a descomposición y a lluvia estancada, el perfume característico de nuestro nuevo mundo. Era un olor que ya no me revolvía el estómago, simplemente era parte del paisaje, una señal constante de que la muerte era la nueva normalidad y que nosotros, los vivos, éramos la verdadera anomalía en este planeta. Llegar hasta una entrada de servicio del metro, a unos 200 metros al norte de la entrada principal donde se congregaba el grupo, me llevó casi una hora. Una hora de movimiento lento y deliberado, de pausas para escuchar, de barridos visuales constantes de ventanas y tejados. No se puede ser demasiado paranoico. La paranoia es un mecanismo de supervivencia. Es la voz en tu cabeza que te dice que no te fíes de esa sombra, que esperes 5 segundos más antes de cruzar esa calle. Y esa voz me había mantenido vivo hasta ahora. La entrada de servicio era una simple puerta de acero encajada en una pared de hormigón, cubierta de grafitis y óxido. La cerradura estaba reventada, probablemente por saqueadores en los primeros días del caos. Usé mi palanca para abrirla con un chirrido metálico que me hizo encogerme. El sonido pareció viajar kilómetros en el silencio. Me quedé inmóvil durante 2 minutos completos, escuchando. Nada, solo el silbido del viento. Deslicé mi cuerpo a través de la abertura y cerré la puerta detrás de mí, sumergiéndome en una oscuridad casi total.
El aire cambió al instante. Se volvió más frío, más pesado, cargado de la humedad del subsuelo y de un olor a moho y a algo más. Algo metálico y dulzón que mi cerebro reconoció de inmediato como sangre vieja. Encendí la linterna de mi casco, proyectando un haz de luz blanca que cortaba la negrura. Estaba en un pequeño cuarto de mantenimiento. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes y un generador silencioso ocupaba una esquina. El suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo y suciedad. Consulté el mapa del sistema de metro que llevaba en mi mochila. Lo había estudiado durante horas la noche anterior, memorizando las rutas principales, los túneles de servicio y los pozos de ventilación. Mi plan era usar los pasillos de mantenimiento para acercarme a la estación principal sin ser detectado, encontrar un punto de observación elevado y averiguar qué estaba atrayendo a los infectados. Era un plan simple, pero en la práctica nada en este mundo lo era. Cada paso era un riesgo. El pasillo de servicio era estrecho y claustrofóbico. Las tuberías corrían por las paredes y el techo, goteando un líquido oscuro y maloliente a intervalos irregulares. El haz de mi linterna bailaba delante de mí, revelando solo unos pocos metros de túnel a la vez. El sonido de mis propias botas sobre el hormigón era la única compañía que tenía, un ritmo constante que me recordaba que seguía avanzando, que seguía vivo. Cada pocos metros me detenía, apagaba la luz y escuchaba la oscuridad. El silencio era profundo, casi antinatural. En la superficie siempre había algún ruido. El viento, el crujido de un edificio, el gemido lejano de un infectado. Aquí abajo no había nada. Era un vacío sonoro que resultaba más inquietante que cualquier grito. Era el silencio de una tumba, un lugar donde la vida no pertenecía. La sensación de estar en un territorio completamente ajeno se asentó en mi pecho. Una presión fría y constante que no podía ignorar, después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, llegué a una rejilla de ventilación en el suelo. Según mi mapa, debía dar directamente a la plataforma principal de la estación de North Springs. Me arrodillé, apagué la linterna y acerqué mi oído a los fríos barrotes de metal. Al principio, no oí nada, pero a medida que mis oídos se ajustaban, empecé a percibirlo. Un sonido muy bajo, casi subliminal, un zumbido, un murmullo colectivo. No era el gemido gutural y agresivo que hacían cuando cazaban. Era diferente. Era un sonido suave, casi rítmico, como el de cientos de personas tarareando la misma nota en voz muy baja. La curiosidad superó a la cautela. Tenía que ver. Con mucho cuidado, usando la punta de mi cuchillo, levanté un poco la rejilla, lo suficiente para crear una pequeña abertura por la que poder mirar sin hacer ruido. Lo que vi hizo que se me helara la sangre en las venas. La plataforma del metro estaba llena. No eran 30 o 40, como los que había visto en la entrada. Eran cientos. Cientos de ellos, de pie, inmóviles, en la penumbra de la estación. Estaban tan juntos que apenas se podía ver el suelo, todos mirando en la misma dirección, hacia el fondo del túnel principal que se perdía en la oscuridad. Y todos emitían ese mismo zumbido bajo y coordinado. Era una escena sacada de una pesadilla, una congregación de muertos vivientes participando en un ritual desconocido. Mi mente luchaba por procesar la información. Esto no era un comportamiento conocido. No estaba en ninguno de los manuales militares ni en las guías de supervivencia que habíamos estudiado. Esto era nuevo. Era una evolución, una adaptación, y si podían organizarse de esta manera, si podían congregarse en números tan grandes con un propósito común, entonces la amenaza que representaban era exponencialmente mayor de lo que habíamos imaginado. Ya no eran una plaga sin mente, se estaban convirtiendo en un ejército. Saqué mi libreta y mi lápiz. A pesar del frío que sentía en las manos, empecé a dibujar.
Un mapa de la estación, la disposición de la horda, su número aproximado, la dirección en la que miraban. Cada detalle era crucial. Tenía que registrarlo todo. La comunidad necesitaba saber esto. Necesitaban entender la magnitud de lo que se estaba gestando justo debajo de sus pies. El lápiz arañaba el papel, el único sonido agudo en un mundo de murmullos graves. Estaba tan concentrado en mi tarea, en capturar cada detalle de esa escena macabra, que mi pie se deslizó, solo 1 centímetro. Pero fue suficiente para que una pequeña piedra suelta, del tamaño de una uña, se desprendiera del borde de hormigón y cayera a través de la rejilla. Hizo un pequeño clic al golpear la plataforma de abajo. Un sonido insignificante, un sonido que en cualquier otro lugar del mundo se habría perdido en el ruido ambiental. Pero aquí, en este silencio cargado, fue una sentencia. El zumbido se detuvo. De repente, el silencio que siguió fue absoluto, pesado y lleno de una tensión insoportable. Duró solo 1 segundo, pero en ese segundo sentí cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba hasta el punto de doler. Sabía lo que venía a continuación, y entonces sucedió. El giro de cabezas no fue gradual, fue instantáneo, perfectamente sincronizado. Cientos de pares de ojos muertos se levantaron y se clavaron directamente en la rejilla desde la que yo observaba. Me habían encontrado. El coro de chasquidos de dientes que siguió fue ensordecedor. El murmullo bajo se transformó en un rugido de pura agresión. Y entonces empezaron a moverse, no de forma torpe y desordenada, sino con una rapidez y una coordinación aterradoras. Los que estaban más cerca de mi posición se lanzaron hacia la pared, intentando trepar unos sobre otros, creando una pirámide de cuerpos retorciéndose. Sus dedos arañaban el hormigón, sus uñas se rompían, pero no se detenían. Retrocedí de un salto, dejando caer la rejilla en su sitio con un golpe metálico. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un animal enjaulado. El sonido de sus garras arañando el metal de la rejilla desde abajo era una pesadilla hecha realidad. No tenía tiempo, tenía que moverme, tenía que salir de allí. Me di la vuelta y corrí por el pasillo de servicio, con el sonido de la horda persiguiéndome, un eco atronador que parecía hacer vibrar las propias paredes del túnel. Mi rifle con silenciador estaba en mis manos, pero sabía que era casi inútil contra un número tan grande. Podía abatir a unos cuantos, pero solo retrasaría lo inevitable por unos segundos. Necesitaba distancia, necesitaba una barrera. Mi mente repasaba el mapa a toda velocidad, buscando una ruta de escape, un cuello de botella, cualquier cosa que pudiera darme una ventaja. El pánico era un sabor metálico en mi boca, pero lo empujé hacia abajo. El pánico te mata, la disciplina te mantiene vivo. Recordé una intersección de túneles a unos 100 metros de mi posición. Un cruce con un antiguo túnel de mantenimiento que, según los planos, estaba parcialmente derrumbado. Si podía llegar hasta allí, tal vez podría crear un bloqueo. Era mi única oportunidad. Corrí más rápido, mis pulmones ardían, el peso de mi equipo se sentía como una tonelada. El rugido detrás de mí se hacía más fuerte, más cercano. Podía oír sus pies arrastrándose sobre el hormigón, un sonido horrible que se mezclaba con sus gemidos de rabia. Llegué a la intersección y me deslicé hasta detenerme, girando para encarar el túnel por el que había venido. El haz de mi linterna iluminó a la primera figura que doblaba la esquina. Levanté el rifle y disparé. El silenciador redujo el disparo a un siseo y la cabeza del infectado estalló en una nube oscura. Cayó, pero otro apareció inmediatamente detrás de él, y otro, y otro. Eran una marea imparable de muerte, llenando el estrecho pasillo con sus cuerpos. Disparé de nuevo y otra vez. Cada bala encontraba su objetivo, pero por cada uno que caía, 2 más parecían tomar su lugar. Estaban aprendiendo.
En lugar de agolparse en la entrada, los que estaban detrás empujaban a los de delante, usando a sus propios muertos como escudos para avanzar. Era una táctica brutal y efectiva. Estaba perdiendo terreno. El sudor me corría por la cara, mezclándose con la suciedad. Mis manos empezaban a temblar ligeramente por el esfuerzo y la adrenalina. Sabía que no podía mantenerlos a raya con el rifle para siempre. Me quedaban pocos segundos. Con una mano seguí disparando, mientras que con la otra busqué en mi cinturón. Mis dedos se cerraron alrededor del frío metal de una granada de fragmentación, mi último recurso. Era un riesgo enorme. La explosión en un espacio tan cerrado podía derrumbar el túnel sobre mí. Pero la alternativa era ser despedazado por ellos. No había elección. Tiré de la anilla. El pequeño clic fue casi inaudible en medio del caos. Tenía 4 segundos. Apunté, no a ellos, sino al techo del túnel, a una sección donde las vigas de soporte parecían más viejas y corroídas. Lancé la granada con todas mis fuerzas. Voló por encima de sus cabezas y golpeó el techo con un golpe sordo. Me lancé al suelo, cubriendo mi cabeza con los brazos, justo cuando la oscuridad era reemplazada por un destello blanco y cegador. La explosión fue ensordecedora, un trueno que sacudió el mundo. Sentí la onda de choque golpearme como un martillo, levantándome del suelo y lanzándome contra la pared del túnel lateral. El aire se llenó de polvo, humo y el olor a cordita. Trozos de hormigón y metal llovieron a mi alrededor. Por un momento, todo fue un caos de ruido y dolor. Mi cabeza zumbaba, mi visión era borrosa. El sabor a polvo y sangre llenaba mi boca. Lentamente, el ruido se calmó. El polvo comenzó a asentarse. Empujé un trozo de hormigón que había caído sobre mi pierna y me puse de pie con dificultad. Todo mi cuerpo dolía. Me apoyé contra la pared, tosiendo, intentando recuperar el aliento. El haz de mi linterna, que milagrosamente seguía funcionando, cortó la nube de polvo. El túnel por el que habían venido estaba completamente bloqueado. Una montaña de escombros y vigas de acero retorcidas sellaba el pasillo. Había funcionado, estaba vivo, me había escapado por los pelos. Pero el alivio fue efímero, reemplazado casi al instante por la cruda realidad de lo que acababa de presenciar. La imagen de esa horda silenciosa y coordinada estaba grabada a fuego en mi cerebro. No eran solo monstruos sin mente, estaban organizándose, estaban esperando, y yo acababa de perturbar su nido. La inteligencia que había conseguido tenía un precio, y la explosión de la granada era la campana que anunciaba el siguiente asalto. El viaje de vuelta a la superficie fue una tortura lenta. Cada músculo de mi cuerpo protestaba con cada paso. La adrenalina que me había mantenido en pie se desvaneció, dejando paso a un agotamiento profundo y a un dolor punzante en mis costillas, donde había golpeado la pared. Pero no podía detenerme. Tenía que salir de allí, tenía que advertir a los demás. La información que llevaba era demasiado importante para morir conmigo en esos túneles oscuros. Cuando finalmente salí por la puerta de servicio y volví a ver la luz gris del día, casi caigo de rodillas. El aire fresco, aunque contaminado, se sintió como el aliento más puro que jamás había tomado. Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos por un momento, dejando que la realidad de mi supervivencia se asentara. Pero no había tiempo para descansar. El sol ya estaba empezando a bajar en el horizonte. Tenía que volver al almacén. El camino de regreso fue un borrón de movimiento y dolor. Mi mente repetía en bucle la imagen de sus ojos girándose hacia mí, el sonido de sus dientes chasqueando en perfecta sincronía. No era solo el número lo que me asustaba, era la inteligencia, la coordinación. Era la prueba de que nuestro enemigo estaba evolucionando y nosotros estábamos peligrosamente desprevenidos para lo que se avecinaba. Éramos una pequeña isla de vida en un océano de muerte que estaba aprendiendo a pensar.
Cuando las altas vallas del almacén aparecieron a la vista, una oleada de alivio me recorrió, tan potente que casi me dobla las rodillas. Los guardias en la pasarela me vieron venir y abrieron la puerta principal. Entré tambaleándome, el rostro cubierto de suciedad y sangre seca, el cuerpo dolorido. La gente se apartó a mi paso, sus rostros una mezcla de preocupación y miedo. No dije nada, solo tenía un objetivo: llegar a la sala del consejo y contarles lo que había visto. La pesadilla no había hecho más que empezar. Elara, la jefa de nuestro consejo, me encontró a mitad de camino. Su rostro, normalmente sereno y controlado, se contrajo en una mueca de preocupación al verme. Es una mujer de unos 50 años, con el pelo gris recogido en una coleta apretada y unos ojos que han visto demasiado, pero que nunca han perdido su agudeza. No me hizo preguntas. Simplemente puso una mano en mi brazo, un gesto de apoyo silencioso, y me guió hacia la sala del consejo, un espacio improvisado que habíamos construido con lonas y estanterías metálicas en la parte trasera del almacén. La sala del consejo era nuestro centro neurálgico. Un mapa gigante de la zona de Atlanta cubría una pared, lleno de marcas y notas. Una mesa larga de metal, rescatada de alguna cafetería, ocupaba el centro, rodeada de sillas desparejadas. Marcus, nuestro jefe de seguridad y un ex policía corpulento, y Lena, nuestra doctora y la voz de la razón, ya estaban allí. Levantaron la vista cuando entramos, y cualquier conversación que estuvieran teniendo murió en el acto. La expresión de mi rostro era todo el informe preliminar que necesitaban. Me derrumbé en una de las sillas. El metal frío se sintió extrañamente reconfortante contra mi espalda dolorida. Dejé mi rifle sobre la mesa con un ruido sordo. Por un momento, nadie habló. El único sonido era mi propia respiración, áspera e irregular. Lena se acercó con un vaso de agua y mis manos temblaron ligeramente al cogerlo. Me di cuenta de que no había bebido nada en horas. El agua era tibia y tenía un ligero sabor a plástico, pero en ese momento fue lo mejor que había probado en mi vida. «Habla, Haylen», dijo Elara finalmente, su voz tranquila pero firme, cortando la tensión. «Desde el principio», y así lo hice. Con la voz ronca por el polvo y el cansancio, les conté todo: la observación inicial de la congregación en la superficie, la quietud antinatural, mi decisión de investigar, la entrada al túnel de servicio, la oscuridad, el silencio, y luego el descubrimiento de la horda masiva en la plataforma del metro, esperando en esa penumbra silenciosa y expectante. Mientras hablaba, observé sus rostros. Lena palideció. Su mano subió para cubrirse la boca. Entendía las implicaciones médicas de una horda de ese tamaño. Una sola brecha en nuestras defensas y su improvisado hospital se vería desbordado en minutos. Marcus frunció el ceño. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba los puños sobre la mesa. Él pensaba en términos de tácticas, de potencia de fuego, y podía ver los cálculos corriendo detrás de sus ojos, y no le gustaban los números. Describí el momento en que me descubrieron. El giro sincronizado de sus cabezas, la explosión de furia coordinada. Les conté cómo parecían usar a sus propios muertos como escudos, una táctica que demostraba un nivel de instinto colectivo que nunca antes habíamos encontrado. La sala se quedó en un silencio sepulcral cuando terminé mi relato con la explosión de la granada y mi huida desesperada. El mapa en la pared pareció burlarse de nosotros, un recordatorio de lo poco que realmente sabíamos sobre el enemigo que nos rodeaba. «Coordinación», Marcus repitió la palabra, su voz un murmullo grave. «No es posible, son criaturas de instinto, no estrategas». Su negación era comprensible. Aceptar mi informe significaba aceptar que todas nuestras reglas de enfrentamiento, todas nuestras tácticas de supervivencia podían estar obsoletas.
Significaba que el enemigo que creíamos conocer se había transformado en algo mucho más peligroso, algo impredecible. Y lo impredecible era lo que te mataba en este mundo. Lo vi con mis propios ojos, Marcus, respondí, mi voz más firme ahora. No era un caos, fue deliberado, se movían como una unidad, como lobos acorralando a una presa, no como una turba sin sentido. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. El dolor en mis costillas era una punzada aguda. Ignorar esto, tratarlo como un incidente aislado, sería un error catastrófico. Hay algo ahí abajo, un nido, y está creciendo. El ara se quedó en silencio durante un largo rato, sus ojos fijos en el mapa, como si pudiera ver a través del papel y el hormigón hasta los túneles oscuros de abajo. Su calma era su mayor fortaleza. Nunca reaccionaba por impulso. Sopesaba cada variable, cada posibilidad, con una paciencia que a menudo me exasperaba, pero que nos había mantenido a todos a salvo en más de una ocasión. Finalmente, levantó la vista y nos miró a cada uno de nosotros. «Tenemos dos opciones», dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila que exigía atención. «Y ambas son terribles. Opción 1, reforzamos nuestras defensas, sellamos cualquier acceso conocido al sistema de metro en nuestro perímetro y rezamos para que lo que sea que esté ahí abajo se quede ahí abajo. Es la opción pasiva, la opción segura, a corto plazo». Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la habitación. «La opción 2, continuó, es proactiva. Bajamos allí. Los atacamos en su propio terreno. Usamos nuestros recursos, nuestros explosivos, nuestras mejores armas, e intentamos limpiar ese nido antes de que se convierta en una amenaza que no podamos contener. Es la opción arriesgada, la opción que costará recursos que apenas tenemos, y casi con toda seguridad costará vidas». Su mirada se detuvo en mí, y vi en sus ojos que ya sabía cuál sería mi elección. Marcus golpeó la mesa con la palma de la mano. «Tenemos que atacar. No podemos sentarnos aquí y esperar a que una mega horda salga de debajo de nuestros pies. Es un suicidio a plazos. Si Hylen tiene razón, si se están organizando, solo se harán más fuertes. Tenemos que cortar la cabeza de la serpiente antes de que crezca. Es la única jugada lógica desde un punto de vista táctico. Un ataque preventivo». «¿A qué coste, Marcus?», replicó Lena, su voz temblando ligeramente de ira contenida. «¿Cuántas vidas estás dispuesto a sacrificar en esta jugada lógica? Mis suministros médicos ya están al límite. Apenas puedo tratar una fractura grave. ¿Qué haremos con múltiples heridos de bala, con mordeduras, con bajas masivas? Un ataque así podría quebrar nuestra comunidad, incluso si tenemos éxito. Podríamos ganar la batalla y perder la guerra por el desgaste». La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ambos tenían razón. Marcus tenía razón en que la inacción era una sentencia de muerte aplazada. Lena tenía razón en que la acción podría ser una sentencia de muerte inmediata. Estábamos atrapados entre la espada y la pared, una posición demasiado familiar en este nuevo mundo. Cada decisión era una elección entre un mal y otro peor. No había victorias fáciles. Fue el ara quien rompió el punto muerto. «Esta decisión es demasiado grande para nosotros cuatro. Afecta a cada hombre, mujer y niño en este almacén. No podemos decidir su destino a puerta cerrada». Se puso de pie, su figura proyectando una larga sombra en la luz parpadeante de la lámpara. «Convocaremos una asamblea general. Ahora mismo presentaremos los hechos, las opciones y los riesgos. Y luego la comunidad votará. Juntos decidiremos nuestro camino». La noticia de la asamblea se extendió por el almacén como un reguero de pólvora. El zumbido constante de la vida diaria, las conversaciones, el trabajo, las risas ocasionales de los niños, se desvaneció, reemplazado por un silencio tenso y expectante. La gente empezó a reunirse en el área común principal,
Un vasto espacio abierto, rodeado por nuestras viviendas improvisadas, hechas de contenedores de carga y tiendas de campaña. Trajeron cajas y cubos para sentarse, sus rostros iluminados por las luces de trabajo que colgaban del techo alto. De pie en la plataforma elevada que usábamos como escenario, miré a la multitud. 311 rostros me devolvían la mirada. Vi a los granjeros de nuestra sección hidropónica, sus manos callosas y sus rostros preocupados. Vi a los mecánicos, todavía con grasa en la ropa. Vi a los maestros que intentaban mantener una apariencia de normalidad para los 50 niños de la comunidad. Vi a familias enteras, abrazadas, esperando escuchar su destino. El peso de mi informe se multiplicó por 312. El Ara comenzó la asamblea, su voz clara y firme, explicando la situación sin rodeos ni eufemismos. No ocultó la gravedad de la amenaza, no endulzó los riesgos. Luego me dio la palabra. Subí a la plataforma, el cuerpo todavía dolorido, y me enfrenté a mi comunidad. Mientras repetía mi historia por segunda vez, miré a los ojos de la gente. Vi el miedo, la incredulidad, pero también vi una determinación que me dio una extraña sensación de fuerza. Cuando terminé de hablar, un murmullo recorrió a la multitud. Las preguntas y los argumentos estallaron desde todos los rincones del almacén. Un hombre mayor llamado David, que había sido ingeniero de la ciudad antes del colapso, se puso de pie. ¿Y si sellamos los túneles? Con explosivos. Podríamos derrumbar las entradas principales, atraparlos ahí abajo para siempre. Sería más seguro que enviar a nuestra gente a una masacre. Era una sugerencia lógica, basada en el razonamiento del viejo mundo. Marcus, de pie junto a la plataforma, respondió: «No podemos garantizar que sellemos todas las salidas, David. El sistema de metro de Atlanta es una red de kilómetros de túneles, con cientos de puntos de acceso, pozos de ventilación, desagües pluviales. Podríamos sellar 10 y se nos escaparía uno, y entonces no sabríamos de dónde vendrían. Sería como vivir encima de una bomba de relojería sin saber dónde está el detonador. Es un riesgo inaceptable». Una joven madre llamada María, que sostenía a un niño pequeño en sus brazos, se levantó, con lágrimas en los ojos. «Pero no podemos enviar a nuestros maridos y a nuestros hijos a morir. Ya hemos perdido a demasiados. No podemos simplemente irnos, abandonar el almacén y buscar un lugar más seguro, lejos de la ciudad, lejos de los túneles». Su voz se quebró, y el llanto de su hijo pareció hacer eco de su desesperación. Era el miedo puro y visceral de una madre. El Ara respondió con una tristeza paciente: «¿A dónde iríamos, María? Hemos explorado un radio de 50 kilómetros. No hay nada. Este almacén es el lugar más seguro que hemos encontrado. Tiene muros fuertes, un suministro de agua de pozo y espacio para cultivar. Abandonarlo sería saltar de la sartén al fuego. Nos arriesgaríamos a los peligros de la carretera abierta, a la inanición, a hordas errantes. Aquí, al menos, tenemos una fortaleza. Aquí tenemos una oportunidad». El debate se prolongó durante casi una hora. Se presentaron argumentos a favor y en contra del ataque. La gente hablaba con pasión, con miedo, con rabia. Era el sonido de una comunidad luchando con una decisión imposible, una decisión que definiría su futuro o pondría fin a él. Escuché cada palabra, cada argumento, sintiendo el peso de la responsabilidad por haber traído esta horrible elección a sus vidas. Mi descubrimiento había destrozado su frágil sensación de seguridad. Finalmente, el Ara levantó la mano pidiendo silencio. La multitud se calmó gradualmente. Hemos escuchado los argumentos. Todos conocemos los riesgos. Ahora debemos decidir, no como individuos, sino como una comunidad. Como los supervivientes del Almacén 3, vamos a votar. Los que estén a favor de la opción pasiva, de reforzar nuestras defensas y observar, levanten la mano. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo algunas manos se alzaban, vacilantes. Conté, quizás un tercio de la comunidad,
familias con niños pequeños, los más ancianos, aquellos que ya habían perdido a alguien y no podían soportar la idea de perder a nadie más. Sus rostros estaban llenos de una esperanza desesperada de que la inacción fuera suficiente. Respeté su decisión, entendí su miedo. Era el deseo de aferrarse a la vida, de proteger a los suyos a toda costa, incluso si eso significaba apostar por un futuro incierto. Ahora, dijo Elara, su voz resonando en el silencio, aquellos a favor de la opción proactiva, del ataque preventivo para limpiar los túneles, levanten la mano. Hubo un momento de vacilación, y luego, una a una, las manos comenzaron a subir. Más que antes, vi a Marcus, a los otros guardias, a los mecánicos, a los exploradores. Vi a gente que entendía que a veces, para proteger tu hogar, tienes que salir y luchar. Mis ojos encontraron los de David, el ingeniero. Después de un momento, levantó la mano lentamente. Vi a otros que antes habían dudado hacer lo mismo. No eran belicistas. Sus rostros no mostraban sed de sangre, sino una resolución sombría. Entendían la terrible lógica de la situación. La amenaza no iba a desaparecer si la ignoraban. Iba a supurar, a crecer, a consumirlos. Atacar era una apuesta terrible, pero era una apuesta por el control de su propio destino. La decisión estaba tomada. La mayoría había hablado. Un silencio pesado cayó sobre la asamblea. No hubo vítores de victoria. Nadie celebró. El peso de lo que acababan de decidir era palpable. Acababan de votar para enviar a sus amigos, a sus vecinos, a sus seres queridos, al corazón de la oscuridad. Acababan de declarar la guerra, y todos en esa sala sabían que la guerra siempre cobra un precio en sangre. Elara despidió a la asamblea, y la gente se dispersó lentamente, volviendo a sus rincones del almacén en pequeños grupos silenciosos. La atmósfera había cambiado. La tensión de la incertidumbre había sido reemplazada por la certeza sombría de la batalla que se avecinaba. Esa noche nadie dormiría tranquilo. El almacén, que normalmente era un refugio del horror del mundo exterior, se había convertido en el cuartel general de un ejército preparándose para una misión desesperada. Inmediatamente después, el consejo se reunió de nuevo, esta vez con los líderes de equipo de nuestras fuerzas de combate. La planificación comenzó de inmediato. El mapa del sistema de metro se convirtió en nuestro campo de batalla. Trazamos rutas, puntos de inserción y de extracción. Discutimos sobre el armamento, la distribución de municiones y, lo más importante, sobre cómo íbamos a eliminar a una horda de ese tamaño en un espacio cerrado. La idea de Marcus era brillante y aterradora. No podemos luchar contra ellos cara a cara. Son demasiados, los canalizaremos. Usaremos explosivos para crear cuellos de botella y derrumbes, guiándolos hacia zonas de exterminio preestablecidas, y allí no usaremos balas, usaremos fuego. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsa, un bote de metal con un temporizador y un detonador. Dispositivos incendiarios, una mezcla de gasolina y poliestireno. Se pega a todo y arde a una temperatura infernal. El plan era audaz. 4 equipos de combate entrarían en los túneles desde 4 puntos de acceso diferentes. El equipo 1, liderado por mí, actuaría como cebo. Haríamos ruido, atraeríamos a la horda principal hacia el túnel más grande. Los equipos 2 y 3 colocarían los dispositivos incendiarios en los túneles laterales, atrapando a la horda en una cruz de fuego. El equipo 4 aseguraría nuestra ruta de retirada y colocaría una carga final para sellar el túnel detrás de nosotros. Era un plan complejo, con docenas de puntos de fallo potenciales. Todo dependía de una sincronización perfecta, de una comunicación por radio impecable y de que los infectados se comportaran como esperábamos. Estábamos apostando todo en esta operación: nuestras vidas, nuestros recursos, el futuro de nuestra comunidad.
No había margen de error. El fracaso no solo significaría la pérdida de los equipos de asalto, significaría que habíamos despertado a la bestia sin tener nada para detenerla. Pasamos las siguientes horas preparando el equipo. Los dispositivos incendiarios fueron ensamblados con cuidado, la munición contada y distribuida, las radios revisadas y sincronizadas. El ambiente en el área de preparación era de una concentración intensa. Nadie bromeaba, nadie sonreía. Cada persona se movía con un propósito. Sus rostros eran máscaras de profesionalismo que apenas ocultaban el miedo que todos sentíamos. Estábamos a punto de descender voluntariamente al infierno. Lena y su equipo médico prepararon la enfermería para recibir bajas. Colocaron camillas adicionales, esterilizaron instrumentos y organizaron los suministros de sangre. Verlos prepararse para lo peor fue un recordatorio brutal de los riesgos que estábamos asumiendo. Estábamos luchando por ellos, por la comunidad, pero el precio de esa lucha sería pagado en su mesa de operaciones, en vendas y suturas, y en el dolor de los que esperaban noticias. Antes de partir, el Ara nos reunió a los 4 líderes de equipo. Nos miró a cada uno a los ojos. Confiamos en ustedes. La comunidad confía en ustedes. Vuelvan a casa. No fue una orden, fue una súplica. En sus ojos no vi a la líder del consejo, sino a una mujer que se sentía responsable de cada vida que estaba a punto de ser puesta en riesgo. Le asentí una promesa silenciosa de que haría todo lo que estuviera en mi poder para traer a mi gente de vuelta. Nos equipamos en silencio. El peso del chaleco antibalas, la munición extra, los explosivos y el rifle se sentía familiar y pesado. Era una carga que había llevado antes, pero nunca con tanto en juego. No estaba luchando por un país o por una bandera. Estaba luchando por 312 almas que se aferraban a la vida en un almacén en las afueras de Atlanta. Estaba luchando por un futuro que apenas nos atrevíamos a imaginar. Nos reunimos junto a la puerta de salida. Los 4 equipos, 20 de nuestros combatientes más capaces y valientes. Nos miramos unos a otros, un gesto de solidaridad silenciosa. Éramos hermanos y hermanas de armas, unidos por un propósito común y un peligro compartido. La puerta se abrió, revelando la oscuridad de la noche. Era hora. La operación para limpiar los túneles, la operación Crisol, había comenzado. Nos movimos a través de la noche como fantasmas. El silencio era nuestro aliado. La ciudad dormía bajo un manto de oscuridad, indiferente a nuestro paso. Cada equipo se separó, dirigiéndose a sus puntos de entrada designados. Mi equipo, el equipo 1, se dirigió de nuevo a la entrada de servicio, por la que me había escapado apenas unas horas antes. Volver a ese lugar, a la fuente de mi terror, se sintió como enfrentar a un demonio personal. De pie frente a la puerta de acero, respiré hondo. El olor a ozono y a muerte todavía emanaba de la oscuridad interior. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Miré a los 4 miembros de mi equipo. Eran jóvenes, pero estaban endurecidos por este nuevo mundo. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Confiaban en mí, y yo no podía fallarles. «Radio check», susurré en mi comunicador. Las respuestas llegaron, una por una. Equipo 2, listo. Equipo 3, listo. Equipo 4, listo. Era el momento. Abrimos la puerta y descendimos de nuevo a la oscuridad. El plan inicial se desarrolló sin problemas. Nos adentramos en los túneles, esta vez con la confianza que da la potencia de fuego y un propósito claro. El silencio era el mismo, pero ahora no era nuestro enemigo. Era la calma antes de la tormenta que nosotros mismos íbamos a desatar. Llegamos a la intersección que había bloqueado con la granada. Los escombros seguían allí, un monumento a mi huida desesperada. Esta vez pasamos por un túnel lateral para rodearlo. Llegamos a la rejilla desde la que había espiado a la horda. El zumbido bajo y rítmico seguía allí.
una vibración que se sentía más que se oía. Era como el ronroneo de una bestia gigantesca y dormida. Nos preparamos. Mi trabajo era despertarla. Coloqué una pequeña carga explosiva en la rejilla, lo suficiente para hacer ruido, no para causar daños estructurales. Miré a mi equipo y asentí. Todos los equipos, prepárense. Vamos a tocar la campana para la cena. Hice una cuenta atrás por la radio. 3, 2, 1. Detonando. La pequeña explosión fue un golpe seco y metálico y el infierno se desató. El rugido que respondió a nuestra pequeña explosión fue la respuesta más aterradora que he oído en mi vida. No fue un conjunto de gemidos individuales, fue un sonido único y unificado, un bramido gutural que surgió de cientos de gargantas a la vez. El propio suelo del túnel pareció vibrar bajo nuestras botas. El aire se espesó, cargado con una furia primigenia. La bestia estaba despierta y venía a por nosotros. «Moveos, ahora», grité por el comunicador, mi propia voz sonando extraña y lejana. Nos dimos la vuelta y empezamos nuestra retirada táctica, el primer paso de una danza mortal. Corrimos, pero no con pánico. Era una carrera controlada, un retroceso estratégico. Cada 20 metros, uno de nosotros se detenía, se arrodillaba y disparaba una ráfaga corta y controlada hacia la oscuridad que nos perseguía. No para matar, sino para hostigar, para asegurarnos de que toda su atención asesina se mantuviera fija en nosotros. El haz de nuestras linternas iluminaba destellos de la marea que se acercaba, un mar de rostros pálidos, ojos vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso. Eran una avalancha de carne muerta y nosotros éramos la piedra que rodaba justo delante de ella. Equipo 1 a todos los equipos, el paquete está en movimiento. La horda principal nos sigue. Repito, la horda principal nos sigue. ¿Cuál es su estado?, pregunté por la radio, mi respiración entrecortada por el esfuerzo. La respuesta del líder del equipo 2, una mujer tranquila llamada Anya, llegó casi al instante, su voz firme a pesar de la estática. Equipo 2 en posición, incendiarios colocados y listos, esperando su señal. Su calma era un ancla en el caos creciente. Sabía que podíamos contar con ella. Un segundo después, la voz de Javi, líder del equipo 3, se unió al coro. Equipo 3 en posición. Todos los dispositivos están listos para la fiesta. Solo dinos cuándo, Helen. Estamos deseando encender las luces. El humor negro de Javi era su mecanismo de defensa, pero sabía que debajo de esa fachada era uno de los soldados más fiables que teníamos. La primera parte de la trampa estaba lista. Ahora todo dependía de que nosotros, el cebo, llegáramos a nuestro destino. Equipo 4, informe de situación, pregunté. Hubo un momento de silencio, solo el crepitar de la estática. Mi corazón dio un vuelco. Reyes, ¿me copias? Equipo 4, informe. Finalmente la voz de Reyes llegó, pero estaba tensa, ahogada. Helen, tenemos un problema, tenemos contacto, pero no son rezagados, es otra cosa, hay docenas de ellos, vienen del túnel sur. No estaba en los mapas, estamos intentando contenerlos, pero son demasiados. Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. Otro grupo. No lo habíamos previsto. Nuestra ruta de escape, la zona que el equipo 4 debía mantener despejada, estaba comprometida. Retroceded, Reyes, abortad la contención y retroceded a la zona de extracción. Es una orden, grité por el comunicador, mientras me giraba para disparar a un infectado que se había acercado demasiado. La bala le atravesó el cráneo, pero apenas ralentizó a la masa que venía detrás. «¡No podemos!». La voz de Reyes era un grito de pánico ahora. «¡Nos han rodeado! ¡Están saliendo de las paredes! ¡Dios mío! ¡Están por todas partes!». Escuché el sonido de disparos automáticos a través de su radio, un rugido desesperado y furioso. Luego, un grito humano, agudo y lleno de terror, cortado abruptamente, y luego solo el sonido de los disparos, la estática y algo más.
un sonido húmedo y desgarrador que mi cerebro se negó a procesar. «Equipo 4, Reyes», grité, mi voz ahogada por la desesperación. No hubo respuesta, solo el caos. Otro grito. Y luego la voz de Elara, fría como el hielo, cortó a través de todos los canales. «Equipo 1, Equipo 2, Equipo 3, mantengan la misión. Repito, mantengan la misión. No podemos salvarlos. Completen el objetivo. Es la única manera de que su sacrificio signifique algo. Cumplan con su deber». Su voz no flaqueó, pero pude imaginar el coste que le supuso pronunciar esas palabras. Un nudo amargo se formó en mi garganta. Tenía que obedecer. La lógica brutal de la supervivencia. Sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría. Odiaba esa lógica. La odiaba con cada fibra de mi ser. Pero ella tenía razón. Abortar ahora significaría que la muerte de Reyes y su equipo habría sido en vano y que la horda que nos perseguía seguiría siendo una amenaza para todos en el almacén. «Entendido, Elara», respondí. Mi voz era apenas un susurro. «Equipo 1, doble tiempo. Vamos». Corrimos con una nueva desesperación, impulsados por el dolor y la rabia. La pérdida del equipo 4 era un fuego en nuestro interior. Ya no se trataba solo de supervivencia, ahora era venganza. Llegamos a la zona de exterminio designada, una larga sección recta del túnel principal. Las entradas a los pasillos laterales, donde los equipos 2 y 3 esperaban, estaban a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Estábamos en el centro de la X. Era el momento. «Ahora», grité por la radio, «enciéndanlo todo». Y entonces la oscuridad fue aniquilada. 2 torrentes de fuego líquido brotaron de los túneles laterales, creando un muro de llamas que selló el pasillo delante y detrás de la horda que nos perseguía. La luz anaranjada y parpadeante iluminó la escena en todo su horror. Cientos de infectados, atrapados entre 2 infiernos, se retorcieron y gritaron, un coro de agonía inhumana que resonó en el túnel. El calor fue instantáneo e intenso, como abrir la puerta de un horno. El olor a carne quemada llenó el aire, un hedor nauseabundo que me revolvió el estómago. Los infectados, cubiertos en el gel incendiario, se convirtieron en antorchas humanas, corriendo sin rumbo, chocando entre sí, extendiendo las llamas. Fue una visión del infierno, una purga de fuego que era a la vez horrible y terriblemente efectiva. La amenaza estaba siendo neutralizada. «Equipo 1, a la salida, ya», ordenó Anya por la radio. «Nos reuniremos en la superficie». Nuestro trabajo aquí había terminado. Corrimos hacia nuestro punto de extracción, un pozo de ventilación que llevaba a una calle lateral. El sonido del fuego y los gritos de los moribundos nos persiguieron, un recordatorio del precio que estábamos pagando. Cada paso se sentía pesado, manchado por la pérdida de nuestros compañeros. Llegamos al pozo de ventilación y subimos la escalera de metal, uno por uno. Cuando salí a la superficie y respiré el aire fresco de la noche, sentí como si hubiera vuelto a nacer, pero era un renacimiento amargo. Nos reagrupamos con los equipos 2 y 3 que habían salido por sus propias rutas. Éramos 12 supervivientes, 8 menos que cuando empezamos. No hubo palabras, solo miradas vacías y el peso compartido de lo que habíamos hecho y lo que habíamos perdido. Antes de irnos, activé el último detonador. Una explosión sorda y profunda resonó bajo tierra. Era la carga final del equipo 4, la que Reyes debería haber activado, la que sellaría el túnel principal, atrapando el fuego, la muerte y sus cuerpos ahí abajo para siempre. Fue nuestro saludo final, nuestro monumento a los caídos. Cerramos la tumba que habíamos cavado y luego, en silencio, comenzamos el largo camino de vuelta a casa. El regreso al almacén fue sombrío. Las luces del complejo parecían más tenues, menos acogedoras. La noticia de nuestro regreso se extendió y la gente salió a recibirnos. Pero cuando vieron nuestros rostros, cuando contaron nuestras filas y vieron los 8 espacios vacíos,
El alivio en sus caras se transformó en dolor. Las familias del equipo 4 se abrieron paso entre la multitud, sus ojos buscando rostros que nunca volverían a ver. Las siguientes horas fueron un borrón de caos controlado y dolor silencioso. La enfermería de Lena se llenó con nuestros 5 heridos graves. El resto de nosotros fuimos tratados por quemaduras menores, cortes y agotamiento, pero no había medicina para la herida que todos compartíamos, la pérdida. Se sentía como un agujero en el centro de nuestra comunidad, un vacío que nunca podría llenarse. 8 de nuestros mejores, de los más valientes, se habían ido. Unos días después, nos reunimos de nuevo en la sala del consejo. La atmósfera era pesada, cargada de luto. Un dron de reconocimiento había confirmado el éxito de la misión. Los túneles estaban silenciosos y llenos de humo. Las imágenes térmicas no mostraban movimiento. La horda subterránea había sido aniquilada. Habíamos eliminado la amenaza. Habíamos ganado. Pero al mirar los rostros cansados y abatidos a mi alrededor, no se sentía como una victoria, se sentía como una derrota. El Ara extendió un nuevo mapa sobre la mesa. No era un mapa de los túneles, sino de nuestro propio almacén. Hemos sufrido pérdidas devastadoras, dijo, su voz tranquila pero desprovista de su calidez habitual. Hemos perdido casi el 30% de nuestra fuerza de combate. Perdimos a Reyes, uno de nuestros mejores estrategas. Perdimos a jóvenes valientes que eran el futuro de nuestra seguridad. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Cualquier plan que tuviéramos para la expansión, para reclamar más territorio, para soñar con reconstruir una parte de esta ciudad, está muerto, declaró, y cada palabra fue un golpe de martillo. No tenemos los números, no tenemos los recursos. Intentar expandirnos ahora sería un suicidio. Nuestra estrategia ha cambiado, no por elección, sino por necesidad. A partir de hoy, nuestro único objetivo es la consolidación y la defensa, señaló el mapa del almacén. Reforzaremos los muros, doblaremos la guardia, racionaremos la munición. Nuestra prioridad es proteger lo que tenemos, esta pequeña isla de seguridad. Ya no miraremos hacia afuera con la esperanza de conquistar, miraremos hacia adentro con el objetivo de sobrevivir. Nos hemos convertido en una fortaleza asediada, pero una fortaleza al fin y al cabo, y así es como viviremos a partir de ahora. Nadie argumentó, nadie protestó, todos sabíamos que tenía razón. La amarga victoria en los túneles nos había costado nuestro futuro. Habíamos comprado nuestra supervivencia a corto plazo al precio de nuestras ambiciones a largo plazo. Éramos una comunidad más pequeña, más débil, más asustada. Habíamos sobrevivido, sí, pero nuestra jaula se había vuelto más pequeña y los barrotes más gruesos. El mundo exterior ya no era un lugar para reconquistar, era simplemente un lugar del que esconderse. Hoy estoy de vuelta en mi puesto de observación, mirando la ciudad silenciosa. El sol se pone, pintando el cielo de naranja y púrpura, colores demasiado hermosos para un mundo tan feo. Veo a los infectados deambular por las calles de abajo, en su patrón habitual, sin rumbo y sin propósito. Nuestra victoria no ha cambiado nada para ellos. El mundo sigue siendo suyo. Nosotros solo alquilamos un pequeño rincón, y el alquiler se pagó con sangre. Eliminamos una anomalía, una horda que aprendió a pensar. Pero, ¿a qué precio? A cambio de 8 vidas, 5 heridos graves y los sueños de toda una comunidad. Ahora entendemos la verdad. No somos los héroes de esta historia. No somos los conquistadores que traerán de vuelta la civilización. Somos los que se aferran a las ruinas. Somos los fantasmas que acechan en las sombras de un mundo que ya no nos pertenece. La ciudad se extiende ante mí, vasta y muerta, y por primera vez no la veo como un desafío a superar, sino como una lápida para la humanidad. Y nosotros, aquí en nuestro almacén,
No somos más que el epitafio, un recordatorio de lo que fue. La Operación Crisol tuvo éxito, pero ahora sé que cada victoria en este mundo es solo una forma más lenta de perder. Hemos sobrevivido un día más, pero hemos perdido la esperanza de un mañana mejor.